Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos el contacto telefónico con la capital de la República del Ecuador, concretamente con el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, con quien haremos información sobre lo que está ocurriendo en el escenario político y también en el escenario jurídico del Estado ecuatoriano. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. ¿Cómo un ex legislador como fue usted observa los actos políticos que se vienen desarrollando principalmente sobre los temas de corrupción que se generaron en la última década? Estamos hablando en el gobierno del economista Rafael Correa. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. ¿Cuál es su apreciación, cuál es su punto de vista sobre este tema? Buenos días, licenciado, muchas gracias por su entrevista. Un saludo a todos los radioescuchas. En verdad, en este momento el Ecuador está expectando una terrible confrontación política entre dos grupos de Alianza País. Yo quiero dejar muy en claro que el Correato, presidido por el economista Rafael Correa, y que está vigente hasta ahora, tiene 3 etapas. La primera, que la presidió Rafael Correa con Lenín Moreno como vicepresidente. Ambos al mismo tiempo presidente de Alianza País y el otro vicepresidente de Alianza País. Luego la segunda etapa, que fue encabezada por Rafael Correa y Jorge Glass como presidente y vicepresidente de la República, y el licenciado Lenín Moreno como vicepresidente de Alianza País. Y ahora esta tercera etapa, en la que está de presidente de la República Lenín Moreno, de vicepresidente de la República Jorge Glass, y Lenín Moreno al mismo tiempo de presidente de Alianza País. Esto debe quedar muy claro para todos los ecuatorianos. Estamos viviendo la época del Correato. Correato 1, Correato 2, Correato 3. Entonces, señor ingeniero, usted me está manifestando de que al interior de Alianza País no hay crisis política, sino simplemente está existiendo un perfeccionamiento de lo que sería la forma de cómo enraizar en el Estado ecuatoriano lo que sería la doctrina de la Revolución Ciudadana a través de Alianza País. No exactamente, licenciado, eso. Lo que estoy señalando es que es un gobierno, es parte de un mismo proceso, ellos lo dicen muy claramente, están defendiendo el proceso. Pero, por cierto que hay ciertas características especiales. Hasta el gobierno anterior había pues una banda de delincuentes que asaltaron Petroecuador, que asaltaron las eléctricas, que hicieron negocios turbios con Odebrecht, que compraron y vendieron conciencias, que compraron y vendieron contratos con sobreprecios, que la deuda externa con China está plagada de corrupción. Es decir, en el gobierno del economista Rafael Correa, en la primera etapa y luego en la segunda con Jorge Glass, se protagonizaron los actos de mayor corrupción que hayan existido en la historia del país. Precisamente, la venida del nuevo gobierno a partir del 24 de mayo nos ha dejado ver que hay contradicciones dentro de Alianza País, dentro de los dirigentes del gobierno de la llamada Revolución Ciudadana. No se olvide usted, señor San Martín y estimados radioescuchas, que en la campaña electoral Correa dijo pues que Lenin era lo mejor, y Lenín Moreno dijo que Correa era el gran líder de la Revolución Ciudadana y del socialismo del siglo XXI. Es decir, se lanzaron flores entre los dos,
y trabajaron juntos para el triunfo electoral, que como sabemos ha habido el gran cuestionamiento de que se trató de un mega fraude electoral. Entonces esto debe quedar muy claro. Es una pelea intensa, con cuchillo en la boca, digámoslo así, entre dos grupos dentro de Alianza País. Yo diría, para ser más preciso, que la gran banda delincuencial que se apoderó de Carondelet, que yo la he calificado como una banda de delincuentes del Correato, Capaya, Odebrecht, porque ahí está mezclado todo eso. Esta banda tiene dos grupos, dos pandillas, que se están defendiendo cada uno por su lado y atacando cada uno por su lado. En esto nada tiene que ver el pueblo. La gran mayoría de ecuatorianos, usted, yo y millones de ecuatorianos, no tenemos absolutamente nada que ver con esta pelea entre dos pandillas de delincuentes que tienen que rendirle cuentas al país. Y que precisamente ahora, con la venida de uno de ellos, Capaya. ¿Quién es Capaya? Es el ingeniero Carlos Pareja Yanuseli, que durante los 10 años del Correato estuvo en las más altas funciones del gobierno, como ministro de hidrocarburos, gerente de Petroecuador, etcétera. Entonces, ¿quién lo trae? Lo trae el grupo que ahora está gobernando con Lenín Moreno a la cabeza, por cierto. Deben haber llegado a algunos acuerdos concretos para que venga a qué. ¿Para qué lo traen? Para que venga a denunciar, a delatar pues a los otros miembros de la pandilla con la que robaron, principalmente a Jorge Glass y por cierto también a Rafael Correa. Presumo, el tiempo lo dirá, que el acuerdo debe ser que diga todo contra ellos a cambio de una conmutación de la pena por parte del presidente de la República, que sí lo tiene esa capacidad. Es decir, estamos expectando un espectáculo verdaderamente denigrante de la politiquería, de la vieja politiquería, pero elevada a una potencia incalculable. Las denuncias que haga Carlos Pareja Yanuseli seguramente van a tener un plato fuerte en la comercialización del petróleo en el mercado internacional, porque allí están los más grandes negociados en el campo petrolero. Bien se ha dicho que lo que ocurre con Odebrecht apenas llegan a 33 millones de dólares que se repartieron entre los pillos, el tío de Glass y otros, el exministro de electricidad Alexei Mosquera y otros, 33 millones de dólares, que para nosotros es mucho dinero, pero para los grandes negociados que se han hecho en estos 10 años solamente sirven para dar propina. Señor los grandes negociados están en la comercialización del petróleo en el mercado internacional, de lo cual Capaya sabe mucho. Claro. Esperemos que lo denuncie. Señor ingeniero, pero por ejemplo, este tema, como usted manifiesta, es una pelea de dos pandillas, lo que está generándose en los actuales momentos. Por ejemplo, el tema de la venida del señor Carlos Pareja Yanuseli, el tema de los otros implicados en los casos de corrupción más sonados en el Ecuador, porque el tema de Odebrecht es a lo mejor el 1 o el 0.1% del 100% de los aspectos de corrupción del gobierno del expresidente Correa. Pero la venida del señor Carlos Pareja podría modificar algunas estructuras del Estado que impiden, por ejemplo, el aspecto de fiscalización. El CAL no permitió que se inicie un juicio político al vicepresidente de la República. ¿Podría iniciar por allí un remesón político y estructural del Estado, ingeniero? De hecho, que constituye pues una verdadera bomba, ¿no? La presencia de Capaya, porque él sabe bastante y seguramente tiene documentos. Esperemos que los presente, esperemos, ojalá lo haga. Y va a poner en la cárcel a mucha de esta gente, empezando por Jorge Glass, creo yo. No se olvide, estimado licenciado y queridos radioescuchas,
que en el grupo de Correa, ¿quiénes nomás están? Está Correa, está Glass, está Poli, que está fugitivo, el excontralor general del Estado, que era precisamente quien, de común acuerdo con el gobierno, hacían todos estos manejos turbios de levantar las glosas, de levantar los trámites para facilitar los grandes negociados de Odebrecht. Está el ex fiscal Chiriboga, Galo Chiriboga, que ocultó todos los latrocinios, que fue, antes que fiscal, fue un cómplice y encubridor de toda esta banda delincuencial, y que, como sabemos, ayer quiso huir del país, aunque con todo el cinismo que le caracteriza. Dice que estaba él con el pasaje inscrito en el registro de la empresa de aviación, haciendo lista de espera, y dice con todo el cinismo del caso que él no iba a viajar. Esta es la calaña de estos altos funcionarios. Entonces está Chiriboga, está el actual fiscal, Carlos Vaca Mancheno, que se ha demorado meses para hablando con un lenguaje ahí pseudo jurídico, puro sofisma, tratando de engatusar y de engañar a la opinión pública, y no toma las medidas del caso para meter preso a los ladrones. Claro. Tan es así que la avenida de Capaya lo hacen a espaldas de él, porque seguramente si le decíamos él hubiera tomado alguna medida para que no ocurra eso, no sé. Entonces la gente que está en el grupo de Correa es la que está responsabilizada de todos estos grandes negociados. En ese sentido, el aporte que pueda dar Capaya es muy importante. Y por cierto, pues hay que respaldar la gestión que hicieron para traerlo a este delincuente para que denuncie a los otros delincuentes. Ojalá que haga las denuncias, ojalá, porque con eso seguramente Jorge Glass sale de la vicepresidencia y va a la cárcel. Y la salida de la vicepresidencia es uno de los objetivos del grupo que preside Lenín Moreno, y que por ahora, por lo que se ve, ha ganado otro aliado, que es José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, que por otro lado es otro hervidero. Ya vemos lo que está pasando adentro. Seguramente va a haber cambios de la mayoría parlamentaria, el hombre del maletín debe estar caminando los pasillos del Parlamento, y estamos expectando un espectáculo denigrante de la vieja politiquería de los administradores corruptos del Estado. Ahora, señor ingeniero, bueno, usted manifestaba del señor José Serrano, del presidente de la Asamblea Nacional Legislativa. Él se movilizó para traerlo al señor Capaya. Él tendrá que presentar un informe. Usted fue legislador del Congreso anterior. Usted tendrá que presentar un informe del por qué y qué motivó la salida del territorio ecuatoriano al presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, y dar tales declaraciones en el sentido de que el señor Carlos Pareja ya estaba en territorio ecuatoriano. Aparte de ello, señor ingeniero, la información que está desprendiendo todos estos temas de corrupción de Alianza País y del anterior gobierno, que están enfocados por el actual presidente como aspectos que tienen que ser observados y también investigados. Estos remesones, señor ingeniero, podrían alcanzar Asamblea Nacional Legislativa, podrían alcanzar Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y otros elementos más que auditen los procederes y también la administración del Estado ecuatoriano, señor ingeniero. Tiene que alcanzar a todos los organismos del Estado, porque está en entredicho todo, absolutamente todo. Está en entredicho Contraloría, con el Contralor titular fugitivo por delincuente. Acabo de oír que le van a enjuiciar al Contralor actual porque está sacando cosas que van en contra del grupo de Correa. Tiene que involucrar Fiscalía, que durante 10 años la Fiscalía fue sorda, ciega y muda frente a todos estos actos delincuenciales, mega delincuenciales. Tiene que estar en la parte de judicatura, de los jueces.
Tiene que estar involucrado la Corte Constitucional. Tiene que estar involucrado la Asamblea Nacional. De hecho lo está, porque no permitieron siquiera el juicio político al vicepresidente Glass, porque son parte del encubrimiento de toda esta podredumbre que corrió el Estado. En definitiva, es todo el Estado montado por el Correato en Montecristi lo que está podrido. Todo, absolutamente todo. Por eso es que nosotros hemos venido planteando y seguimos insistiendo que la salida no es por parches, no es pues poner un parche por aquí, poner un parche por acá. La salida tiene que ser una salida de fondo. Entonces estamos hablando, señor ingeniero, que estos temas que son de carácter netamente político y también de fiscalización y también de justicia, estamos hablando que con estos elementos se estaría configurando lo que sería una consulta popular para viabilizar una Asamblea Nacional Legislativa o una nueva constituyente, señor ingeniero. Exactamente, licenciado. En una entrevista anterior ya me refería a eso, pero antes de entrar a esta partecita que usted muy bien lo ha puesto, quisiera hacer una reflexión muy concreta. Claro. El actual fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, que fue puesto por Correa para que les encubra todos estos delitos, está demostrando que él no está respondiendo a los anhelos de la ciudadanía. Pone pretextos para todo, ¿no es cierto? Sí, pero hay un problema de por medio. El fugitivo ex contralor del Estado, Carlos Poli, dijo que él había presentado un informe de Contraloría en donde estaban establecidas responsabilidades penales de Carlos Vaca Mancheno, actual fiscal general del Estado. Si se quiere un pequeño parche, por ahora, lo que procedería es un verdadero baño de verdad al país. Que se haga público el informe de Contraloría en donde se establece que hay responsabilidades penales del actual fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno. Y una vez que se haga público, que se tomen las medidas jurídicas correspondientes para que se inicien las acciones penales contra el fiscal, pues. Es decir, mire usted la gravedad de las cosas. Él no va a ir a la casa, tendría que ir a la cárcel por esas responsabilidades penales detectadas por Contraloría. ¿Hasta dónde estamos? Entonces, ¿cuál es la salida? El Ecuador necesita un baño de verdad, necesita un baño de honestidad, necesita una verdadera campaña con Racumín para sacar las ratas de todos los niveles altos del Estado. Que Capaya diga la verdad, el exministro de Hidrocarburos, ojalá diga. Que el fiscal Vaca enfrente el informe jurídico de Contraloría, pero por encima de todo eso, la única salida válida es que el presidente Lenín Moreno recoja nuestro planteamiento de convocar a una consulta popular para instalar una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que es el único organismo capaz de poder dar una salida al caos que vive la República en este momento. Y que en esa misma consulta popular se nos consulte a los ecuatorianos si estamos o no de acuerdo con la finalización del periodo de funciones de todos los miembros del Correato corrupto en los diferentes organismos del Estado: Fiscalía, Contraloría, Corte de Justicia, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, de ese fantoche que se llama Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, el único organismo legal, constitucional, que puede poner orden en el país se llama Asamblea Nacional Constituyente. Y el presidente Lenín Moreno, si quiere realmente pasar a la historia con una acción positiva, debe recoger nuestro planteamiento, que lo venimos haciendo desde el año pasado. Me alegro que varias organizaciones de indígenas, miembros de la CONAIE, el día de ayer hicieron público, o anteayer,
acogiendo este planteamiento nuestro. Ujú. Y eso deberían hacer todas las demás organizaciones populares y todos los ecuatorianos que queremos que el país salga adelante. Hacer de este planteamiento la bandera nacional para exigirle al presidente Lenín Moreno que, demostrando una vez más su interés, su decisión de combatir la corrupción de ayer, de ahora y de mañana, convoque a esa consulta popular. Ahora, señor ingeniero, muy claras las declaraciones suyas, y en esa contextualización le cuestiono y le inquiero lo siguiente. Si estamos hablando de que la bomba llamada Carlos Pareja Yasuneli, Capaya, en el momento que comience a generar información, va a remover todas las estructuras del Estado ecuatoriano y van a determinar el ciudadano de que la institucionalidad del Ecuador está corroída en lo que serían sus principios morales y éticos. Frente a esa situación, la Asamblea Constituyente sería el camino para poder modificar, enmendar y resarcir los daños provocados por una ideología a las estructuras institucionales del Estado ecuatoriano. Eso implica que el presidente de la República debería de hacer esa consulta popular al pueblo antes de proceder a juzgar casos de corrupción provocados con la anterior constitución. Estamos hablando similar como pasó en Alemania. Después de la ley de autorización pasaron a la ley fundamental, señor ingeniero. Claro, no solamente para modificar, mi estimado licenciado San Martín, los organismos del Estado, para cambiar el Estado. Uh-huh. Porque este Estado del Correato, Capaya o Odebrecht hay que botarlo al basurero de la historia y hay que establecer un nuevo Estado, una nueva democracia. Hacia allá debemos caminar. Si el señor presidente Lenín Moreno recoge este planteamiento, creo que ocupará un puesto en la historia nacional. Si no lo hace, simplemente estará demostrando que sigue en la misma ruta de el Correato 1, 2 y 3. Y en esas circunstancias, si el presidente Correa no recoge este clamor, este llamado de la historia para establecer un cambio en el país, nos corresponde a los ecuatorianos, a usted, a mí, a los millones de ecuatorianos, recoger las firmas para presentar la llamada a la consulta popular y avanzar por nuestro propio camino en la construcción de una nueva democracia, de un nuevo Ecuador. No hay otra alternativa, señores, no hay otra alternativa. Todas estas escaramuzas de Capaya sí, Capaya no, que sale Chiriboga, no se va de viaje, que el fiscal Carlos Vaca dice que va a hacer y no lo hace, todo esto, toda esta tragicomedia que estamos expectando, solamente quedará en humo. Uh-huh. Necesitamos que el pueblo ecuatoriano tome conciencia de estos problemas profundos de la política nacional. Ahora, y eso señor... que no hemos hablado del problema económico. Claro. Ya se va a discutir el problema del presupuesto del Estado a partir de ahora. Es que un presupuesto totalmente desfinanciado, con una deuda externa que se necesita alrededor de 9.000 millones de dólares por año para pagar. ¿De dónde van a sacar la plata? Con un paquete de medidas económicas que se avecina y que precisamente Correa pues está empujando eso para decir que su gobierno fue lo mejor y que ahora los que han venido toman esas medidas. Es decir, el panorama es terrible. Claro. Desde el punto de vista económico y político. Exactamente, señor ingeniero, y por eso hemos manifestado que no es únicamente los 60.000 millones de deuda interna y externa, sino los más de 300.000 millones. ¿Cómo se los manejó? Esa parte auditarla para determinar cuál fue la ruta del dinero que tomó en determinado momento esos recursos económicos propiedad del pueblo ecuatoriano y no de Alianza País. Y además de ello, señor ingeniero, finalmente, a los integrantes del CAL, ¿cómo deberíamos de observarlos? ¿Que se les revoque el mandato de asambleístas o que sean juzgados por cómplices y encubridores por no permitir que la Asamblea Nacional Legislativa pueda iniciar un juicio político en contra del vicepresidente actual de la República del Ecuador, ingeniero? Pero ¿quién los juzga? ¿Quién los juzga? Nosotros los juzgamos desde acá afuera y están bien juzgados, el pueblo los tiene identificados, pero ya desde el punto de vista legal, práctico, de destitución, de sanciones, ¿quién los juzga?
Ellos ahorita tienen mayoría en la Asamblea. Si cambia esa mayoría, cambiará el panorama. Pero si se hace la demanda ante la Corte Constitucional, dirán no. Si va a la Fiscalía, es un fiscal sordo, ciego y mudo. Si va a la Corte de Justicia, igual. Es decir, por donde quiera que usted mire, para adelante, para atrás, a la izquierda, a la derecha, encuentra un panorama terrible. Estamos rodeados de delincuentes. Estamos rodeados de gente del correato, corrupto. O sea, la única arma que tenemos es la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional, la consulta popular, que se nos consulte a los ecuatorianos. ¿Quiere una Asamblea Nacional Constituyente en estos términos, sí o no? ¿Quiere que se termine el periodo de funciones del fiscal, del contralor, de todos estos órganos corruptos del Estado, del correato, sí o no? Claro. El pueblo irrumpa. Y luego de eso, por cierto, ir a la Asamblea Nacional Constituyente en las mejores condiciones, con los mejores representantes, de la gente honesta, de la gente que no ha estado comprometida con todos estos latrocinios, de los trabajadores, de la ciudad y del campo, de las universidades, de los profesionales, para establecer una nueva constitución que realmente nos permita construir una nueva democracia, construir un nuevo Ecuador. Ese es mi llamado, sentido y fervoroso a los lojanos y a los ecuatorianos aquí en el Ecuador y en el mundo, para que nos unamos en torno a eso, que formemos un gran frente político nacional, una gran unidad de todos los hombres y mujeres honestos, que sí lo somos, la mayoría de ecuatorianos, y que con ese frente a la cabeza vayamos adelante en esa consulta popular, en esa Asamblea Constituyente, y a poner orden en el Ecuador. Perfectamente. No hay otra, señores. Perfectamente, señor ingeniero, muchísimas gracias por haber participado a través de Prensa Radial en este comentario y análisis de lo que es la vida republicana, principalmente los aspectos de corrupción y también cómo queda el Estado después del correísmo. Para algunos ciudadanos, por ejemplo, manifestaban que es necesario en la ley también en estas modificaciones constituyentes de, a lo mejor, similar como hicieron en otras latitudes del mundo, prohibir a los que lesionaron la soberanía territorial y también traicionaron a la patria. Muchísimas gracias, señor ingeniero. Gracias a usted, licenciado. Buenos días. Y confiemos que el pueblo ecuatoriano puede construir algo nuevo para sí. Perfectamente, gracias. El ingeniero Jorge Moreno Ordóñez estuvo a través de Prensa Radial haciendo información política desde la capital de la República. Seguimos informando. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es